Tenemos la posibilidad, el privilegio de poder viajar en vivo a Ucrania. Allí está nuestro corresponsal, Brian Mayer. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, todavía buenos días o buen mediodía para vos ahí. Sí, buenas tardes, Cecilio. 2:20 de la tarde aquí en Kiev, la capital de Ucrania. Podrán ver a mi alrededor, estamos en la plaza del Maidán, icónico, no solamente para la capital ucraniana, sino también para lo que tiene que ver para todo el país, por la gran cantidad de sucesos históricos que se desarrollaron en este lugar. Un día donde las actividades, pese a lo que está ocurriendo en el Teatro de Operaciones, se mantiene la gente con la mayor normalidad posible, como lo venimos mencionando en todos estos días. Brian, queremos que nos completes algunos detalles sobre la intimidad de lo que fue poder estar mano a mano con el presidente de Ucrania. Ayer algo nos adelantabas, yo te preguntaba acerca del semblante y demás, y sobre todo, ¿qué les pidió a los países de América Latina, aprovechando que estaba con un grupo de periodistas de esta zona, de estos lares? Bueno, él reclamaba, Cecilio, que no se ha podido reunir todavía junto a su cuerpo diplomático con los representantes latinoamericanos. Recordemos que, por ejemplo, en oportunidad de distintas cumbres, como la del G20, donde no pudo reunirse con Lula da Silva, de quien habló específicamente en este encuentro que tuvo con nosotros. También en lo que fue la cumbre de la CELAC con la Unión Europea, que algunos países miembros de la CELAC vetaron la posibilidad de que Zelensky pueda estar presente. Entonces el mandatario pidió a los medios de comunicación que instemos no solamente a la sociedad a informarse sobre lo que realmente está pasando aquí, esto como consecuencia de lo que tiene que ver con la propaganda rusa en redes sociales, pero también con los vínculos que el Kremlin tiene con los mandatarios latinoamericanos, y por otra parte que también los medios de comunicación traten de reflejar que Ucrania está lista y está preparada para que cuando Latinoamérica quiera y lo desee, sentarse a negociar. Y él decía, no solamente tenemos que sentarnos a hablar en lo que respecta a las armas, porque quizás algunos países, por lo que tiene que ver con la situación o las medidas de sus propios parlamentos, no están autorizados a dar armas a un Estado que está en situación de guerra como Ucrania, que está defendiéndose de la invasión militar rusa, que quizás no tienen esas armas para entregarnos, pero sí podemos hablar, por ejemplo, en materia de seguridad nuclear en todo el mundo, en materia de granos, en agricultura, en el desarrollo tecnológico de los distintos estados. Bueno, en fin, a agenda abierta es lo que propone Volodymyr Zelensky, la posibilidad de reunirse entonces con los mandatarios latinoamericanos. Hola Brian, buenos días, ¿cómo estás? Quería consultarte si vos recordás lo que fueron los primeros meses después de la invasión, allí por febrero, marzo, abril. La locación del presidente Volodymyr Zelensky era desconocida, ¿no? Su itinerario era desconocido para el mundo, estaba muy resguardado, se sabía poco desde dónde hacía las declaraciones, por ejemplo, y pareciera ser que con el correr de los meses y el avance de la guerra fue tomando un perfil cada vez más público. Quería preguntarte eso, ¿cómo fue su seguridad personal? Si fue muy difícil acercarse a él o si lo sentís un poco más relajado, si se quiere, ahora habiendo superado ya los 17 meses de guerra. No, en ningún sentido. Uno tiene esa percepción, Nahuel, y es muy buena tu pregunta, pero aquí donde nosotros hemos seguido la exigente agenda que ha preparado el Centro de Diálogo Transatlántico, hasta el último día no sabíamos y no teníamos la certeza de si finalmente íbamos a poder entrevistar personalmente al presidente ucraniano. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de quien recién mencionaba, el Centro Transatlántico de Diálogo, hemos logrado la entrevista con él, pero te vuelvo a insistir. Primero, que ingresamos a un lugar que es la oficina del presidente, que nos enteramos instantes previos a que ese iba a ser el lugar del encuentro. Tuvimos que pasar gran cantidad de obstáculos en cuanto a puestos de seguridad, no solamente en la calle, eso se ha convertido casi en un barrio privado, en un barrio cerrado, donde para poder acceder hay que tener un motivo o una invitación estatal para transitar en esos sitios. Y una vez que ingresamos al edificio, luego de pasar también varios escáneres, trabajaron perros directamente sobre nosotros, sino sobre los bolsos que estábamos llevando, para también chequear que no haya nada extraño o que pueda llegar a vulnerar la seguridad del presidente. Una vez que estábamos ya dentro del edificio, todos los teléfonos debían ser directamente apagados. Una vez que pasamos el escáner final,
todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con dispositivos móviles, más allá de las cámaras fotográficas o filmadoras, debían ser dejados en una caja de seguridad. Donde fuimos con el presidente no teníamos celular, ni siquiera anotadores o viromes. Todo lo que tenía que ver con papel, las propias viromes para tomar nota y demás, era entregada por el personal de la oficina del presidente que nos recibió en su sala de reuniones. Todo el marco de la reunión fue custodiada, lógicamente, por personal militar de Volodymyr Zelensky. Sin embargo, ustedes ya lo han podido ver en imágenes, seguramente también ahora están viendo a pantalla dividida algo de eso. El presidente se acercó con muchísimo carisma una vez que logró ingresar a la reunión, que comenzó una hora más tarde, con un Zelensky inauditamente, ¿no?, disculpándose, como si uno no lograría entenderlo por sí mismo, que es un presidente de un país en guerra y que está siendo invadido por una de las máximas potencias nucleares, y explicaba que justamente estaba teniendo una reunión con su director general de inteligencia, con todo lo que eso también implica, y el presidente giró sobre toda la mesa para saludar no solamente a los cronistas que íbamos a hacerle preguntas, sino también a cada uno de los camarógrafos. Eso habla también de la empatía que tiene detrás de escena. Incluso una vez que respondió todas las preguntas, incluso algunas que dejaban entrever algún tipo de cuestionamiento a su accionar o a sus aliados, el presidente se tomó algunos instantes para tomar una foto grupal, para recibir algunos obsequios, para firmar algunos autógrafos. Y les agrego algo más en materia de seguridad. Quienes llevamos algún tipo de obsequio para el primer mandatario ucraniano o incluso algún libro, todo eso, una vez que ingresamos, quedó en paralelo por otro camino protocolar y de seguridad y fue requisado exhaustivamente por las autoridades militares, que finalmente dieron el ok, nos acercaron esos obsequios y finalmente se lo pudimos dar al presidente. Brian, te hago dos en una. Primero, ¿cada cuánto y si es todos los días suenan las alarmas allí en la capital de Ucrania donde vos estás ahora? De hecho, estás en la plaza principal. Y lo otro, ¿cómo está la situación hoy? ¿Cuál es el parte de guerra? ¿Qué es lo que deberíamos saber que está ocurriendo en el día de hoy? Bueno, hasta ahora no se han activado, al menos en esta jornada, las alarmas con la posibilidad de algún ataque aéreo aquí en la capital, pero hay días donde son decenas de veces. Digo, es una lotería que va mutando según lo que tiene que ver con la evolución de esta guerra y cuál es la actitud táctica del día de las Fuerzas Armadas rusas. Sin embargo, sí te puedo mencionar, estoy repasando aquí lo que justamente le adelantaba a producción, lo que ocurre en el frente sur de Ucrania, donde hace algunas horas distintos misiles S-300, que si bien su naturaleza es tierra-aire, lo ha reconfigurado el ejército ruso para utilizarlo también contra objetivos terrestres dentro de Ucrania, que esto significa que son misiles de no mucha precisión para alcanzar ese tipo de objetivos, pero también muestra la despreocupación que tiene Rusia de realmente llegar a objetivos militares y que poco le interesa alcanzar entonces, en consecuencia, por la utilización de este tipo de artefactos, los S-300 y llegar entonces a objetivos también civiles. Lanzamientos de S-300 hacia Zaporizhia, que finalmente se han detectado distintas explosiones. Esto significa que evidentemente la efectividad del sistema de defensa antiaérea en aquella región no fue, al menos hoy, del 100%. Todavía se están evaluando cuáles fueron las consecuencias de esto. Y también tenemos que hablar de que hasta las 11 de la mañana, es decir, hace 3 horas atrás, en la zona de Povrovsk, había 88 víctimas tras un ataque de también misiles y drones por parte de Rusia. Cuando digo víctimas me refiero a heridos. Específicamente de estas víctimas, 7 de ellas hasta las 11 de la mañana habían fallecido según el último parte de las autoridades ucranianas. Por eso a veces, Cecilio, es muy buena también tu pregunta, destacar que mientras vemos a mi alrededor que aquí hay vendedores, hay personas recorriendo, se ve tranquilidad, bueno, a menos de 300, 400, 200 kilómetros hay muertes en este preciso momento por los ataques que se continúan dando. De hecho, agrego algo más a lo que tiene que ver con la pregunta de Nahuel, pero que tiene que ver con la línea de la seguridad nacional, que tiene que ver con la agenda del presidente. Uno no logra saber con mayor certidumbre tiempo antes qué es lo que va a hacer Zelensky, pero sí a veces se van dando algunos indicios, más ahora que el primer mandatario está recorriendo el interior de Ucrania y por eso se ha detenido este último fin de semana a una espía rusa en la región de Mykolaiv, que ayer incluso nos encontrábamos en ese lugar,
porque estaba indicando distintas posiciones militares que se encontraban en ese lugar en vísperas justamente de que Volodymyr Zelensky vaya a recorrer ese frente que se encuentra muy cerca de Jersón, una de las peores áreas de ataque actualmente, y donde se estaba planeando entonces en consecuencia distintos ataques aéreos a cada uno de esos puntos que se preveía justamente que eventualmente en uno o en otro esté el propio Zelensky. Entonces, lo que tiene que ver con la guerra de la comunicación, de inteligencia, de contrainteligencia y también de ciberataques se mantiene vigente más allá de lo que tiene que ver con el uso de cohetes y misiles. Ahora Nahuel tiene una pregunta más, pero yo te hago la última, Brian. Por ejemplo, si en este momento sonasen las alarmas, ¿qué es lo que sucede? ¿La gente prolijamente se va a guarecer, se va a guardar? ¿Se produce algún tipo de desmadre? ¿La gente sale corriendo desesperadamente? ¿Cómo se maneja esta situación en el día a día allí en la capital? Hay que saber que no van a haber ningún tipo de escena de desesperación. Eso puede llegar a ocurrir si de hecho algún ataque empieza a caer sobre la ciudad. Pero la activación de las alarmas, lamentablemente o lógicamente, no afecta de manera violenta lo que tiene que ver con el comportamiento de las personas. No porque no tengan temor de que un ataque pueda finalmente llegar, sino porque imaginémonos que son más de 500 días desde que comenzaron a sonar las sirenas advirtiendo la posibilidad de un ataque, y son más de 500 días donde esta gente busca sostenerse con normalidad. Y te lo dije hace un ratito, si hablamos de un promedio de 10, 12, 13 veces que se activan por día esas alarmas, imagínate multiplicándolo por 500, es totalmente inviable cualquier tipo de sostenimiento de cualquier tipo de sistema institucional, estructural, público, privado, de servicios de transporte, de lo que sea. Seguramente en este momento podrían sonar las alarmas y estas personas sigan trabajando y sigan movilizándose con el mismo ímpetu. Bien, Brian, el tiempo es tirano, sabemos que tenés un recorrido por delante. Una última pregunta que quería hacerte tiene que ver con lo que hablamos siempre, ¿no? Con lo simbólico. El año que viene Rusia va a implementar en su sistema educativo libros contando lo que sucedió con la invasión a Ucrania. Lógicamente lo van a plasmar bajo el concepto que ellos utilizan, ¿no? La operación militar especial. Del otro lado, en Ucrania se retiran los símbolos soviéticos. Digo, hay algo en lo dialéctico también que ha ido ganando terreno en el último tiempo. Sí. Simplemente, ¿cuál es tu sensación al respecto al compartir con la ciudadanía ucraniana sobre este aspecto? Y ya cerramos este contacto y desde ya muchas gracias. Uno de los puntos más importantes en ese sentido, Nahuel, tiene que ver con el uso del lenguaje. Aquí muchos ucranianos tienen como lengua madre o la lengua que mayormente utilizaban el ruso. Eso se ha ido erradicando de a poco como medida autoconvocada, autopropuesta por los ciudadanos para mostrar justamente desagrado por lo que Rusia está haciendo dentro de este territorio. Sin embargo, en medio también de acusaciones cruzadas, de racismo y medidas en ese sentido, aquí hay muchos ucranianos que incluso siguen hablando en ruso y eso no genera mayores problemas. Sí hay algunos que de pronto tienen alguna postura un poco más radical, pero que sin embargo a lo único que llega es a que ellos mismos no hablen en ruso. Después, lógicamente, también lo que tiene que ver con lo que recién mencionabas, y lo plasmábamos en uno de los primeros informes cuando llegábamos aquí a Kiev, la capital ucraniana, cuando del monumento a la Madre Patria se sacaba la hoz y el martillo que representa al comunismo y que queda como rasgo de la época soviética, y se la reemplazaba por el tridente que representa a la Ucrania actual. Bueno, esas son medidas que se están llevando adelante en toda Ucrania, que ellos llaman etapa de decolonización, por lo que Rusia representaba tiempo atrás y la Unión Soviética representaba aquí mismo hasta 1991. Así que sin lugar a dudas, cuando uno además analiza la situación de conflicto armado que se está llevando aquí como consecuencia de la invasión militar rusa, hay que mencionar el rasgo cultural, más allá de lo que tiene que ver con lo político, lo económico y lo militar de, por ejemplo, la intención ucraniana de sumarse a la OTAN. Sin lugar a dudas, y con esto concluyo, este colchón cultural que representa Ucrania y que de pronto se ha occidentalizado de forma importante, representa algo de total desagrado para el Kremlin. Muchas gracias, Brian. Verdaderamente un lujo tenerte allí desde la plaza principal de Kiev, en Ucrania. Muy bueno tu informe. Gracias. Muchas gracias a ustedes y a cada uno de sus hogares. Un fuerte abrazo.